un lugar de despedidas. El sonido constante de las olas golpeando contra los pilotes de madera se mezclaba con el crujido de barcos que partían hacia horizontes desconocidos. Para Dorian, aquel puerto no era más que un recordatorio del pasado, un pasado donde había soñado con zarpar junto a Lyra, la mujer que había amado con devoción. Lyra, con sus cabellos oscuros como la noche y una risa que parecía encender el mundo, había sido su todo. Juntos habían planeado dejar atrás la monotonía del pueblo costero, recorrer tierras lejanas y escribir su propia historia. Pero la realidad los alcanzó. La ambición y el miedo la llevaron a traicionarlo. Entregó a Dorian a unos mercenarios que lo buscaban por una deuda heredada de su padre. Sobrevivió a la captura y a los años de huida, pero algo dentro de él se quebró. Desde entonces, su vida había sido una sucesión de días grises, cargando un pequeño cofre de hierro, encadenado, cuyo contenido conocía demasiado bien. En su interior, lejos de riquezas, había un cuaderno de cuero. Canciones y poemas escritos por Lyra. Palabras que, pese a la traición, hablaban de amor y sueños compartidos. Dorian nunca supo si fueron sinceras o si solo eran parte del engaño, pero no se atrevía a desecharlas. El cofre se convirtió en su condena, un ancla al pasado que no podía soltar. Años después, una tormenta lo llevó a refugiarse en una taberna. El viento silbaba como bestia furiosa y el mar parecía querer tragarse la ciudad entera. Allí conoció a Selene. Era joven, con la fuerza de alguien que había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie. Sus ojos, de un tono claro e inquietante, se posaron en el cofre de Dorian. No con avaricia, sino con reconocimiento. Ese cuaderno, susurró, con un temblor en la voz. Reconozco la caligrafía. Era de mi madre. El corazón de Dorian se detuvo. Selene era hija de Lyra. El descubrimiento lo golpeó con violencia. Por un momento pensó en huir, en cerrar el cofre y desaparecer. Pero Selene no era una sombra de traición, sino alguien que buscaba respuestas. Le habló de un valle lejano, un lugar donde las palabras escritas podían adquirir forma y donde los versos guardados podían liberar su verdadero significado. Decía que allí encontrarían paz, con dudas, pero también con una chispa de esperanza que no sentía desde hacía años. Dorian aceptó acompañarla. El camino no fue sencillo. Atravesaron bosques donde los árboles parecían susurrar secretos olvidados, ríos cuyas corrientes arrastraban ecos de canciones y montañas cubiertas de una niebla que desorientaba incluso a los viajeros más expertos. Dorian, con su experiencia de cartógrafo, guiaba cada paso, dibujando senderos en pergaminos. Selene, en cambio, llevaba la carga de la esperanza. Su voz llenaba los silencios, relatando historias, cantando melodías aprendidas de rumores sobre su madre. Durante el trayecto, Dorian comenzó a verla no solo como la hija de Lyra, sino como alguien único. Ella tenía la fuerza que a él le faltaba, y con cada día que pasaba, el peso del cofre parecía menos insoportable. Una noche, acampando bajo las estrellas, Selene le preguntó, ¿alguna vez pensaste en perdonarla? Dorian guardó silencio. El fuego iluminaba las arrugas de su rostro. Finalmente respondió, no lo sé. La herida fue demasiado profunda. Pero si alguna vez existió amor en sus palabras, no quiero llevarme esa duda a la tumba. Selene sonrió suavemente. Quizás este viaje sea para ambos. Para ti, cerrar un ciclo. Para mí, conocer a la madre que nunca tuve. El valle. Tras semanas de viaje, llegaron al valle. Era un lugar oculto entre montañas, donde el aire vibraba con una energía extraña. En el centro se alzaba un altar de piedra cubierto de musgo. Selene y Dorian se miraron en silencio. Él abrió el cofre por última vez y colocó el cuaderno sobre el altar. El viento se levantó, y las páginas comenzaron a moverse solas. Versos de Lyra se elevaron como destellos de luz, transformándose en melodías. El aire se llenó de canciones que hablaban de amor, arrepentimiento y perdón. No eran las palabras de una traidora, sino de una mujer arrepentida que había querido dejar su alma impresa en esos poemas. Dorian cayó de rodillas, las lágrimas recorriendo su rostro. Había pasado décadas cargando odio, y de pronto descubría que el amor había sido real, aunque se hubiera perdido en la tragedia. Selene lloraba también,
porque en esas palabras encontraba la presencia de una madre a la que nunca conoció. El cuaderno se consumió en un fuego suave, y cuando la última ceniza se desvaneció, el cofre quedó vacío. Dorian lo levantó con manos temblorosas. Por primera vez en su vida, no pesaba nada. Nuevo comienzo. La vida después del valle fue distinta. Dorian y Selene permanecieron juntos. Viajaron a pueblos donde nadie conocía sus nombres. Él volvió a ser cartógrafo, trazando mapas para comerciantes y viajeros, pero esta vez lo hacía con calma, disfrutando del trabajo. Selene cantaba en las plazas, y aunque su voz no tenía la magia sobrenatural que algunos decían haber heredado de Lira, lograba algo igual de poderoso, llenar los corazones de alegría. Con los años, construyeron un hogar sencillo. No fueron padre e hija, ni tampoco amantes en el sentido clásico, fueron compañeros de vida, unidos por un vínculo que trascendía etiquetas. Compartían las mañanas, las caminatas por el campo, las historias frente al fuego. Ambos encontraron lo que más necesitaban, paz. Dorian murió anciano, con Selene a su lado. Su última sonrisa fue ligera, como la brisa que entra por una ventana abierta. Había cerrado un ciclo de dolor y abierto otro de amor sincero. El cofre vacío quedó junto a su cama, no como cadena, sino como símbolo de una vida redimida, y Selene, al mirar las estrellas esa noche, supo que su madre, desde algún rincón del tiempo, había logrado que dos almas heridas encontraran consuelo en el mundo.